Hoy nos toca el capítulo número 11 del segundo libro de Crónicas. El capítulo número 11 del segundo libro de Crónicas. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice: Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y en Benjamín, diciendo: Así ha dicho Jehová, no os subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. Vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová, y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó a Belén, Etán, Tecoa, Bexur, Soco, Adulán, Gad, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones y vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos lo excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificio a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Y tomó Roboam por mujer a Malat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abihail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos: Jeús, Semarías y Saán. Después de ella tomó a Maca, hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, Ataí, Sisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maca,
por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Obró sagazmente y esparció todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Vamos entonces al principio. Dice que cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Gloria a Dios. Vemos que aquí Roboam llegó a Jerusalén, como dice, ¿verdad? Y movilizó a los hombres de Judá y de Benjamín. 180,000 guerreros. 180,000 guerreros que seleccionó para pelear contra Israel y recuperar el reino. Entonces vemos que Jehová le dijo a Semaías, que era un hombre de Dios, un varón de Dios, como dice aquí, que le dijera a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas de Judá y de Benjamín, que esto que así ha dicho Jehová, le dijo, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Fíjense que él quería recuperar el reino, pero ¿a costo de qué? De pelear contra sus propios hermanos. Entonces vemos que la palabra del Señor, ¿verdad?, nos dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo o a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Entonces, y también la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que cuando vivimos alguna situación, una aflicción, una dificultad, se presentó algo, aún en la iglesia de Cristo, aún entre nuestros hermanos, hermanas, ¿cuál es nuestro proceder? ¿Cuál es el deber ser? Lo que nos enseña la palabra del Señor. Presentar las cosas delante de Dios. Presentar lo que está pasando, lo que está sucediendo. Orar. Buscar el rostro del Señor. Presentar delante del Señor todas las cosas. La acción que debe tomar un hijo, una hija de Dios de cualquier situación que pase. Negativa, cualquier tipo de situación. Nunca debe ser el ponerse a hablar mal de la otra persona, así sea verdad. Nunca debe ser el criticar, el murmurar, el señalar, el condenar. ¿Por qué? Porque todas estas cosas el Señor lo condena en la palabra. La crítica, la murmuración, la queja, el señalamiento, el condenar, todo eso es pecado. Todo eso es pecado. Entonces un hijo o una hija de Dios no puede caer en esas cosas. Porque al caer en esos detalles le está dando, primero está ofendiendo a Dios porque todo eso es pecado. Y segundo, le está abriendo la puerta al enemigo, le está dando al enemigo derecho legal para que ataque su vida, entre en su vida. La Biblia dice, bendecid y no maldigáis. Entonces, si pasó una situación con nuestros hermanos en Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la presencia de Dios, orar, presentarle a Dios lo que sucedió. Recuerde que nosotros debemos buscar es al Señor, no a los demás hermanos para que después se vaya a formar allí una murmuración, no. Al Señor, Señor, está sucediendo, está pasando esto. Te pido que tú obres en el hermano, obra en el hermano, Señor, toca su corazón. Y si usted tiene que conversar con él, primero ora, presenta a Dios esa situación delante de Dios y le dice pues que va a conversar con el hermano para solucionar pues cualquier situación que se haya presentado. Pero nunca la opción va a ser el señalar, el juzgar, el criticar.
Porque la palabra de Dios dice: bendecid y no maldigáis. Bendecid es hablar bien sobre una persona. Y maldigáis es hablar mal. El Señor prohíbe en su palabra el hablar mal del prójimo, del hermano. Sabemos que cada uno de nosotros hay áreas en nuestras vidas que tienen que cambiar. Nadie es perfecto. Siempre tenemos que trabajar áreas en nosotros. Entonces, si hay algo que a usted le molesta de algún hermano, métase en oración por el hermano, ayune por el hermano. Le aseguro que eso va a hacer efecto en el hermano. Pero nunca va a ser una opción el criticar, el murmurar, el señalar, el condenar. Sino ore por todos aquellos hermanos que necesitan la oración, que necesitan ayuno, sin criticar, sin señalar, sin condenar. Entonces vemos que ellos aquí como hermanos eran del mismo pueblo. Entonces él quería recuperar el reino. ¿Y qué fue lo que les mandó a decir Jehová por medio de un hombre de Dios? Así ha dicho Jehová: no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. Y es más, la palabra hasta es más profunda en eso. La Biblia nos enseña que quien aborrezca o quien odie a un hermano o hermana es igual al pecado de un homicida. Es como si usted estuviera matando a su hermano. Entonces vemos que Dios condena eso. Nosotros no podemos aborrecer a nuestros hermanos, y mucho menos guardar odio en nuestro corazón por algún prójimo, un hermano. Eso lo condena la Biblia. Dice que eso es el pecado igual que ser un homicida. Fíjense lo terrible que es eso. Y más bien la palabra del Señor nos manda, o el Señor nos manda pues, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces dice: así ha dicho Jehová, en el versículo 4, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. Fíjense cómo le dicen: no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvanse cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Fíjense, aunque supuestamente, aunque estaba pasando allí algo que delante de sus ojos era algo, vamos a decir, injusto, o puede ser que sea incorrecto, pero fíjense que Dios era el que estaba haciendo eso. Entonces eso también nos llama a nosotros la atención, ¿verdad? Que Dios trabaja como Él quiera en cada persona. Fíjense que Dios era el que estaba permitiendo que las cosas pasaran así, porque Dios es un Dios de propósito, por algo Dios lo estaba permitiendo. Dice la Biblia que no hay nada que Él no tenga el control en las cosas. Dios tiene el control en todo. Usted está viviendo algún tipo de situación negativa, cualquier cosa, Dios tiene el control de todo. Y eso usted tiene que creerlo, de que Dios tiene el control. Y que en su momento Dios le va a dar la victoria, pero Dios está allí. Entonces vemos que aquí en la situación que estaba pasando, ellos querían recuperar el reino, y Dios le dijo: no vayan y no peleen con sus hermanos. Dice: porque yo he hecho esto, o sea, yo estoy en este asunto, yo soy el que he provocado esto, pues. Porque Dios obra y hace como Él quiera, Él se mueve como Él quiera. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, gracias a Dios que ellos oyeron la palabra de Dios, oyeron y la pusieron por obra. Porque ¿qué hicieron? Oyeron y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. O sea, obedecieron a la voz de Dios. Y así tenemos que hacer nosotros. Cada vez que nosotros escuchemos la voz de Dios, a veces creemos que si usted no escucha la voz de Dios audible, del Espíritu Santo, a veces esperamos que baje un ángel del cielo y nos hable. Pero recuerden que ya Él nos dejó aquí el manual de vida, su palabra, que es Él mismo. Esa es la boca de Dios, la Biblia, lo que allí está escrito. Muchas veces queremos un consejo, pero allí en la Biblia está escrito todo consejo que usted necesite, allí está en la Biblia. Ese es su manual de vida. Dice la palabra de Dios que la Biblia es lámpara a nuestros pies. O sea que la Biblia es la que nos alumbra para nosotros caminar y no desviarnos.
Usted va a hacer algo, va a tomar una decisión, lo que sea, usted toda decisión tiene que estar allí alineada a la palabra. Usted tiene que saber qué es lo que dice la Biblia con respecto a la situación que usted está viviendo. Y de esa manera usted conducirse, tomar decisiones, actuar, accionar de acuerdo como la palabra de Dios enseñe en conforme a esa situación que usted está viviendo. Pero hay personas, ¿verdad? Hijos, se ven igualito entre el pueblo. Toman decisiones, pero no buscan, no verifican qué enseña la palabra de Dios, qué dice la palabra de Dios. Y ahí es donde se meten en problemas. Ahí es donde ofenden a Dios. Ahí es donde le dan derecho al lugar al enemigo para que entre y ataque. Porque van por la vida tomando decisiones, viviendo la vida a su manera, pero no a la manera de Dios como está escrito en la Biblia. Entonces tenemos que estudiar la palabra del Señor todos los días, tenemos que meternos a aprender. Dice, mi pueblo peca o perece porque le faltó conocimiento. Es importante el conocimiento. Es importante que conozcamos bien todo lo que está aquí escrito en la palabra del Señor. Eso es importantísimo. Dice, y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Ahí vemos que él permaneció, como dice aquí, en Jerusalén y fortificó varias ciudades. ¿Para qué? Para la defensa de Judá. O sea, cuando dice fortificó, vamos a decir que las reforzó. Las reforzó para protección. Por si acaso venía el enemigo a atacar, por si acaso venían a querer pues dañarle, ellos tenían en qué manera las refuerzan los muros, las fortalecen. Entonces la fortificó varias ciudades para la defensa de Judá, defenderse. Dice que fortificó, la primera, edificó, o construyó, o fortificó, como ustedes quieran decirle, a Belén, Etán, Tecoa, Betsur, Soco, Adulam, Gad, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Dice, reforzó también, fíjense, reforzar, o sea, pues para que sea eso más fuerte, pues la protección en las ciudades. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones y vino y aceite. Porque ustedes saben que en esos tiempos ellos tenían, vamos a decir, ciudades donde allí eso tenía una protección bien fuerte, porque ellos guardaban allí también provisiones. Fíjense cómo dice aquí, reforzó también las fortalezas y puso en ellas, o sea, sitios donde se guardaban la comida, y puso allí capitanes y provisiones y vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues, fíjense, fortalecían los muros, si los muros estaban dañados los arreglaban, los reconstruían, reforzaban las ciudades, fíjense, dándoles escudo, lanza, provisión o armamento de guerra. Dice, la fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín les estaban sujetos. Fíjense que si eso lo llevamos, esto es lo que ocurría, ¿verdad? Era algo físico. Físicamente fortalecían, verificaban que si los muros tenían algunos hoyos, estaban agrietados, ellos venían, reconstruían, acomodaban los muros, los fortalecían, y además de eso le daban también, preparaban pues a los hombres, dándoles, fíjense, armamento, escudos, lanzas. Y si esto era algo físico,
Pero si lo llevamos también ahora espiritualmente, ¿no? De una manera espiritual de hoy en día, vemos que esa evaluación que ellos hacían, fortificando las ciudades para el momento de la guerra, para cuando el enemigo de repente se levantara alguien en contra de él, ellos fortificaban y tenían que estar seguros de que todas las paredes estuvieran bien, de que no hubieran hoyos. Si eso lo llevamos hoy en día nosotros, espiritualmente, nosotros tenemos que estar evaluándonos todos los días, mirando nuestra condición espiritual, en qué estamos nosotros fallando, si estamos en algo ofendiendo a Dios, porque en cada ofensa, en cada falla, que es pecado, le damos derecho al lugar al enemigo. Nosotros tenemos que examinar la vida de cada uno de nosotros. Ay, Señor, yo tengo este problema que me gusta decir mentiras. Y usted sabe que la mentira, dice que el padre de la mentira es el enemigo. Usted sabe que la mentira es pecado. Si usted sabe que el decir mentiras es pecado y usted dice mentira, usted sabe que usted tiene que pedir perdón y apartarse de ese pecado. Dice la Biblia que el que confiese su pecado y se aparta alcanza misericordia. Pero usted sabe que por ahí ya le dio derecho legal al enemigo por las mentiras. Y ahí ya entró cosas, ya ahí, espíritu de mentira, todo eso. Entonces hay muchas áreas en nosotros, hay áreas en nosotros que nosotros tenemos que trabajar con la ayuda del Espíritu Santo, Él nos ayuda en nuestras debilidades y nosotros tenemos que ir alineando cada área de nosotros a la palabra del Señor. Y de esa manera nosotros estamos fortificando esas áreas en nosotros, estamos edificando en nuestras vidas, fortaleciendo, fortificando o construyendo, como ustedes le quieran decir, esas áreas en nosotros, porque nosotros tenemos que velar, ver de que nuestras vidas estén cada día más alineadas a la palabra, procurando que no tengamos brecha abierta al enemigo, de que no tengamos hoyo, para que después el enemigo no entre con furia y nos ataque y nos haga daño. Porque cada vez que nosotros hacemos algo mal, contrario a la palabra, es pecado. Dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Cuando actuamos sin fe, también es pecado. Cuando dudamos de Dios, es pecado. Muchas cosas. Entonces todo lo que dice el Señor a través de su palabra que es pecado, nosotros tenemos que examinarlo y saber las áreas que nosotros tenemos que ir arreglando, ir edificando y fortaleciendo. Amén. Y cada día ir mejorando. Cada día ir buscar parecernos más a Cristo. Aquí no tenemos que aparecer nosotros cada día al Señor, a Cristo. Y dice, y los sacerdotes y los levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían. Y recuerdan también que en la palabra de Dios también nos enseña que nosotros tenemos que vestirnos con toda la armadura espiritual para que podamos resistir en el día malo. Y aunque ahí la menciona, ¿verdad?, las partes de la armadura, eso es simbólico. Eso es simbólico. Pero para que nosotros estemos vestidos con esa armadura de manera simbólica, cada área que representa la armadura tiene que estar alineada a la palabra del Señor. Por ejemplo, ahí nos narra de la sandalia de la paz, que es para predicar el evangelio de la paz. ¿Cómo usted tiene puesta esa sandalia? Cuando usted predica el evangelio. Pero si usted es una persona que no le habla absolutamente a nadie de Cristo, no, nunca, nadie sabe ni siquiera usted que es evangélica, que es cristiana. Si usted no predica la palabra, usted no tiene esas sandalias puestas. Ya por ahí está fallando. Y usted es blanco fácil del enemigo, porque no tiene puesta la sandalia. Una de la armadura es la espada. La espada que es la palabra del Señor. Si usted no lee la Biblia, no medita en la palabra, no trata de memorizar, cuando haya un problema, ¿cómo usted se va a defender? Como el Señor Jesucristo nos enseñó que nos defendiéramos cuando
Estaba en el ayuno 40 días, 40 noches y el enemigo fue a atacarle. ¿Con qué se defendió el Señor Jesucristo? Con la palabra. Le dijo, escrito está. Si usted no lee la Biblia, no la estudia, tiene tiempo para otras cosas, pero no para la palabra del Señor, para memorizarla. Viene un problema, una crisis, lo que sea, y usted no sabe nada, no sabe de la palabra de Dios, pues no aprendió nada, no se ha puesto en eso. ¿Cómo usted se va a defender? Entonces usted no tiene la espada en la mano. Y ahí está más fea para la foto. Más fea para la foto. Por ejemplo, y una también que habla allí es del escudo. El escudo de la fe. Fíjense, con que se apagan los dardos de fuego del maligno, porque el maligno ataca y lanza dardos. Si usted no tiene la fe que necesita tener, aunque sea la pequeña fe como un grano de mostaza, está más fea todavía para la foto, porque ya todo eso es pecado. Entonces vemos que toda esa armadura tiene un significado espiritual hoy en día. Y nosotros tenemos que estar vestidos con toda esa armadura, dice la palabra, para que podamos resistir en el día malo. Y el día malo usted sabe que siempre va a llegar. Siempre se presenta un problema, siempre se presenta otra situación, otro problema. Y si usted no tiene esa armadura puesta, dice que usted no va a resistir. Para que nosotros podamos resistir en ese día malo, tenemos que tener la armadura puesta. Entonces dice, seguimos, 14, porque los levitas dejaron sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos lo excluyeron del ministerio de Jehová, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Fíjense que aquí que hizo Jeroboam, nombró a sus propios sacerdotes para servir en los santuarios paganos, fíjense, donde rindieron culto a ídolos con forma de cabra y de becerro que él había hecho. Fíjense. A pesar de que este hombre no le servía a Dios, porque aquí vemos que servía a ídolos, Dios había permitido eso. Recuerden que Dios es un Dios de propósito. Y dice, de todas las tribus de Israel, los que querían adorar de corazón a Jehová, el Dios de Israel, siguieron a los levitas a Jerusalén, donde podían ofrecer sacrificios a Dios, el Dios de sus antepasados. Y vemos que todo esto fortaleció el reino de Judá, y durante 3 años apoyaron a Roboam, el hijo de Salomón. Pues durante esos años ellos siguieron fielmente los pasos de David y de Salomón. Aquí también nos narra en el 18, y tomó Roboam por mujer a Amalá, hija de Jerimot, hija de David, hijo de David, y de Abiail, hija de Eliad, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos, Jeús, Semarías y Saán. Después de ella tomó a Maca, hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, Ataí, Sisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 70 hijas. Gracias a Dios que eso cambió.
Gracias a Dios, que ahora solamente se puede tener su esposa, una. Y no se puede tener de 2, de 3, de 4, como hacían en los tiempos bíblicos. Gracias a Dios, porque los problemas que trae eso, terrible. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey, fíjense. Como amó a esta mujer, a Maca, más que a todas sus esposas y concubinas, el hijo que tuvo con ella, Abías, lo puso por jefe y príncipe, o sea, lo puso, sí, por jefe, príncipe, o sea, como líder de todos sus hermanos, porque quería hacerle rey. O sea, él estaba, fíjense cómo él estaba haciendo las cosas estratégicamente. Pero era, claro, lo que llamaríamos por preferencia, en el sentido de que era hijo de la mujer que más amaba. Dice, y obró sagazmente y esparció todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres, fíjense, terrible. Entonces, ¿cómo obró sagazmente? Para evitar de que ellos tuvieran problemas, los esparció. O sea que él actuó sabiamente. Les dio a los demás hijos responsabilidades, los puso en ciudades fortificadas y les dio abundantes provisiones, y encontró él esposas para ellos. Todo lo hizo estratégicamente. Entonces vemos que hay un antes y un después. Fíjense cómo eran antes las cosas. Pero gracias a Dios que ya, vamos a decir que quedó eso abolido en la iglesia de Cristo. Quedó abolido en la iglesia de Cristo. Ya solamente Dios nos llama a tener su esposa, su esposo, una sola. Ya no se puede de 2, de 3, 4, nada de eso. Su esposa. Su esposa. Entonces vemos que delante del Señor nosotros tenemos que andar y actuar y obrar en justicia y en rectitud. Porque Dios es un Dios recto. Dios es un Dios justo. Y como estábamos diciendo anteriormente, tenemos que buscar cada día parecernos más a Él. Parecernos más a Él. Nosotros tenemos que evaluarnos de qué manera. Si yo sé que tengo 20, 30 años en el Evangelio, wow, tengo 20, 30 años, y yo todavía tengo problemas de ira. Llegué a los pies de Cristo, tenía problemas de ira, y ya han pasado 20, 30 años, todavía tengo problemas de ira, algo está pasando. Entonces, desde el momento que nosotros venimos del mundo, dice la Biblia que nosotros venimos así, con el viejo hombre, con todas esas malas cosas. Pero cuando ya llegamos a Cristo, nos tenemos que vestir con las vestiduras de luz, con las vestiduras del Señor, del nuevo hombre, vestido de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que ir trabajando, el Espíritu Santo nos va ayudando, ir trabajando las áreas en nuestra vida que tenemos que cambiar. Porque nosotros tenemos que buscar cada día parecernos más al Señor, en todas las áreas. En todas las áreas. Porque el Señor lo demanda, dice: sé santo porque yo soy santo. Y ser perfecto porque yo soy perfecto. Y si Dios lo está mandando es porque sí se puede. Lo exige. Sé santo porque yo soy santo. Y sé perfecto porque yo soy perfecto. Entonces eso, claro que Dios lo está exigiendo. Entonces que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, para que hagamos siempre su voluntad. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es fiel, justa y verdadera. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros, a 100 por 1. Y sellamos esta tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo.
y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén.